¿Cómo está? Mucho gusto. Hoy quisiera presentarles brevemente algo que me llamó la atención de muy temprano al hacer una tarea de mi diplomado en Teología Básica en el Seminario Teológico Centroamericano. Hay una parte que tiene que ver con liturgia. Generalmente entre las denominaciones cristianas hay elementos que marcan diferencias y a veces estas diferencias son radicales que nos separan. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quisiera mostrarles la definición que existe acerca de la liturgia. Tal y como lo tengo anotado acá, la liturgia en términos generales involucra elementos claves. O sea, son algunos puntos especiales de un acto que involucra al servicio, al culto, a la adoración y a la alabanza que de alguna manera se presta en las iglesias. Leo literalmente la definición en términos generales. La liturgia involucra los elementos claves de un servicio de adoración, como oraciones, lectura de la Biblia, sermones, cantos, sacramentos como la Cena del Señor y otras prácticas. Y me pregunté, ¿esto ha sucedido siempre? ¿Esto ha tenido algún tipo de evolución? ¿En dónde en algún momento comienza la separación, si es que ha habido alguna unidad en algún determinado momento? Pensemos en la historia de la iglesia cristiana como tal, la iglesia primitiva. No hablo de la iglesia católica, apostólica, romana, la iglesia universal, fundada alrededor de los años 300 después de Cristo, en ese famoso concilio donde de alguna manera elaboran todo su dogma, elaboran toda su teología e incluyendo la parte litúrgica. La teología, que es básicamente el estudio de Dios, sus formas de ser, de operar, de actuar con la humanidad, pues obviamente estudia también esta parte que tiene que ver con las formas de adoración de la Grey. Hay algunas iglesias que son representativas en los grandes grupos después del protestantismo que nace con la reforma de Martín Lutero. Y tenemos, en este caso, la iglesia luterana tiene los siguientes aspectos. Voy a ponerlos acá. Hay, varios temas principales, por ejemplo, la predicación, la música, los sacramentos, la liturgia per se y las oraciones. ¿Cómo lo hace la iglesia luterana, la que viene directamente de Martín Lutero? Bueno, el enfoque principal de ellos es que la salvación es por fe y que los sacramentos son importantes. En el caso de la reforma presbiteriana, lo que dice es la predicación de la sola escritura. Fue una de las tesis de Martín Lutero, es decir, la Biblia es la que tiene prácticamente las formas del qué hacer en todos los temas. La iglesia anglicana, que es otra rama que surgió en esos momentos del cisma y de la protesta de Martín Lutero, la iglesia anglicana episcopal también enfatiza en los sacramentos y la tradición combinados con lectura bíblica formal. La iglesia bautista, con predicación de la palabra y evangelismo. La iglesia pentecostal carismática, que es de las más representativas en Latinoamérica después de los años 70, 80, enfatiza básicamente que debe haber una experiencia personal del Espíritu Santo, los dones, la alabanza espontánea. Entonces aquí podemos ver un amplio recorrido del énfasis o enfoque en relación a la parte dogmática, teológica, y que también involucra la parte litúrgica de estas principales ramas del protestantismo. En el caso de la predicación, los luteranos consideran importante pero no central, y son sermones de tipo explicativo. La iglesia reformada presbiteriana, central al servicio, enfoque en la exégesis bíblica. Luego la parte anglicana es una liturgia estructurada con lecturas previas. Se parece mucho a la manera y la liturgia de la iglesia católica. He podido estar en algún momento de mi vida en ambas, observando el desarrollo de una misa o de un servicio, y los anglicanos se parecen mucho en la parte litúrgica a los católicos. La iglesia bautista centra el servicio y los sermones de manera expositiva o temáticos, y los pentecostales, básicamente, como ya conocemos, muy ligados y poniendo como centro prácticamente de todo esa parte emocional. Hay una, actitud apasionada hacia que el Espíritu Santo es el que dirige todas las cosas, y hay una libertad que se da al mover y la manifestación del Espíritu Santo. En cuanto a la música, la iglesia luterana y la reformada presbiteriana son muy parecidas. Son himnos muy tradicionales y con coros, con instrumentos solemnes y órgano. La reformada presbiteriana va en el mismo tono, agrega salmos y se mantiene siempre con instrumentos simples, sin mucha resonancia, sin muchos ritmos. En el caso de la iglesia anglicana o episcopal, obviamente aún más tradicional. En el caso de la iglesia bautista ya hay una mezcla de himnos tradicionales y contemporáneos con algunos instrumentos modernos moderados. Y los pentecostales, que ya los conocemos por esas fiestas espirituales que de alguna manera se desarrollan en los templos, muy ligados a esa parte almática, sentimental, emotiva de la relación y el culto que se brinda hacia Dios.
En el caso de los sacramentos, la Iglesia luterana, pues la Eucaristía es importante. Hay una presencia real en cada servicio, con bautismo, incluyendo la parte infantil, que para ellos es importante. En el caso de la presbiteriana reformada, la Cena del Señor es una actividad más espiritual, se hace de manera mensual o menos frecuente y todavía mantienen el bautismo infantil. En el caso de los anglicanos, la Eucaristía es central, es un ministerio espiritual y también mantienen el bautismo infantil. En el caso de los bautistas, es un memorial simbólico de la Cena del Señor con menor frecuencia y el bautismo es solo para adultos. Al igual que en el caso de los pentecostales, la Cena del Señor es libre y carismática y el bautismo bajo agua es solo para adultos. En el caso de la liturgia específicamente, en el caso de la Iglesia luterana es muy estructurada, es un leccionario, hay confesiones de fe, hay oraciones que son fijas, hay lecturas antífonas, es decir, son lecturas que hace el presbítero y la congregación responde. En el caso de la presbiteriana reformada es sobria, muy organizada, hay una lectura y predicación muy destacadas con confesiones opcionales. En el caso de la anglicana es muy estructurado, usa el libro de oración común, es un libro, no son oraciones que surgen espontáneas en ese momento, sino que son ya oraciones que han sido estructuradas y con ritmos fijos y oraciones comunitarias. En el caso de la Iglesia Bautista, aquí ya tenemos una transición, es más libre, es ordenada, pero flexible. Inicia con música, luego con predicación y la oración final. En el caso de los pentecostales, pues ahí sí es totalmente libre, es espontánea, permitiendo interrupciones del Espíritu Santo, con testimonio, con lenguas, con profecías, con todo ese tipo de manifestaciones que hemos estado acostumbrados a ver hasta el grado de ser un espectáculo y en algunos casos desagradable, desorganizado, un libertinaje que de alguna manera va en contra de los principios de templanza, dominio propio, que es un don del Espíritu Santo. Y por último, en la parte de la oración, en el caso de los presbiterianos es litúrgica, con repeticiones fijas y comunitarias. En el caso de los presbiterianos reformados, oraciones dirigidas por el pastor o algunos textos fijos. En el caso de la anglicana hay una altamente litúrgica. Otra vez, esta está muy, digamos, de la mano con la liturgia católica. Incluye oraciones con respuestas escritas por los miembros. En el caso de los bautistas es abierta, libre y dirigida por los pastores. Y en el caso de los pentecostales o neopentecostales, como se les está llamando hoy en día, después de los años 2000, es espontánea, guiada por el Espíritu Santo, incluyendo oraciones en lenguas o glosolalia, como se le conoce. ¿A qué conclusión podemos llegar? Mi conclusión personal, usted tendrá la suya, es que básicamente estas son formas que el ser humano ha ideado, ha construido pensando que es la mejor forma de hacer un culto, de hacer una misa, de hacer un servicio, de en una reunión tener un protocolo desde vestidura, comportamiento, puntos y énfasis en la alabanza y la adoración a Dios. ¿Qué piensa Dios todo de esto? Bueno, tenemos que ir a la Biblia y en este caso hay un versículo que yo quisiera mostrarles y es el versículo que habla exactamente acerca de qué es lo que le interesa a Dios cuando nosotros los seres humanos nos dirigimos a Él, ya sea de manera individual o de manera grupal. Salmo 51:17 nos dice: Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Esto está enfatizando en que más que la forma y más que el modo y la liturgia que se seleccione, si adentro de todo eso no hay en los miembros, en los fieles, un corazón contrito y humillado. Y acá es la reflexión profunda: ¿qué significa tener un corazón contrito y humillado, supeditado, rendido ante Dios y considerado inmundo, inaceptado, no merecedor, pero por la gracia y la misericordia de Dios y por su sangre que nos ha limpiado de todo pecado, nos justifica y nos hace aceptos para llegar ante su presencia? Entonces, más que decirles qué liturgia es la mejor o la verdadera o la buena, me centro precisamente en eso. No importa en qué liturgia tú te ves involucrado, pero si en medio de eso tu corazón está contrito y humillado, pues ya lo has ganado todo y en ese sentido tienes acceso y agrado ante el corazón del mismo Dios.